No son como todos los demás. Pero esto no les impide cazar y ocupar con éxito su lugar en el ecosistema. Son felinos secretos, discretos e increíblemente elegantes que han perdido su coloración tradicional y junto con un nuevo color han adquirido habilidades especiales. Pero el mundo que les rodea todavía está lleno de peligros y para sobrevivir necesitan convertir su desventaja en su principal ventaja. En realidad, es un leopardo negro. Al contrario de lo que podría pensarse, la pantera no es una especie por derecho propio. En realidad, las panteras son leopardos. Por tanto, la pantera negra no es más que un leopardo negro cuyo color se debe a una mutación genética. Como prueba, cuando lo observas más de cerca, puedes notar que su pelaje no es tan negro como parece. De hecho, podemos distinguir rosetas características del leopardo. Estas manchas son, de hecho, las huellas dactilares de los leopardos, ya que son únicas para cada animal. Un escalador excepcional. La mayoría de los felinos son famosos por su agilidad y capacidad para trepar a los árboles. Este es también el caso de la pantera negra, que resulta ser una excelente escaladora, pero también una gran saltadora. También pasa la mayor parte del tiempo en los árboles, ya sea durmiendo, escondiéndose o comiendo su presa fuera del alcance de otros depredadores. Un depredador formidable. Como muchos felinos, la pantera negra es un animal solitario independiente, pero también muy poderoso. En promedio mide 2 metros de largo y pesa 50 kilos, pero puede llegar a los 90 kilos. Aunque a veces el jaguar cae en el campo de visión de anacondas enormes, la situación opuesta también es cierta. Un depredador hambriento puede atacar incluso a un enemigo superior. Una serpiente gigante no tiene protección contra garras afiladas y poderosas mandíbulas con una increíble fuerza de mordida, por lo que la resistencia no tiene efecto. El valiente cazador no se retirará de su objetivo.
un felino que ama el agua. Se sabe que los grandes felinos, especialmente los gatos, le tienen miedo al agua, o al menos evitan el contacto con esta. Sin embargo, la pantera negra es una nadadora increíble y no le molesta para nada darse algún que otro chapuzón si esto implica que puede alcanzar a alguna presa que esté persiguiendo. La pantera negra es capaz de seguir sigilosamente a su presa durante horas hasta el momento perfecto para atacar. Además, tiene una mandíbula de poder inigualable en el mundo felino. De hecho, no solo puede izar presas de 150 kilos a 6 metros de altura, sino que además es capaz de masticar sus huesos e incluso su cerebro. Además, la pantera negra es una especie protegida cazada durante mucho tiempo por su pelaje. La pantera negra es ahora una especie protegida bastante rara. Se encuentra solo en África y el sudeste asiático. Capaz de adaptarse a muchos ambientes y climas variados, se encuentra tanto en selvas tropicales como en desiertos o bosques. Es un animal nocturno, la pantera negra. Vive principalmente de noche. Tan pronto como cae la tarde, baja de su árbol para buscar comida. Así caza en la oscuridad, siendo el color de su pelaje una auténtica baza para no ser descubierto por su presa y otros depredadores. A la noche, este es el momento en el que pueden volverse lo más invisibles posible y no revelar su presencia hasta una distancia decisiva. La oscuridad perdona los errores, incluso si el depredador todavía es joven e inexperto, porque la noche es larga y tarde o temprano, con túnica negra, puede sorprender incluso al objetivo más rápido y vigilante. Pero para esto los leopardos tienen una táctica probada. Poseyendo una fuerza increíble para su tamaño, en cuestión de segundos hace que su presa sea inaccesible para los competidores, incluso si es el doble de pesada que el propio cazador. Solo después de eso puedes proceder con seguridad a la comida. El camuflaje no es el único problema diurno para las panteras negras. Se sobrecalientan mucho más rápido bajo el sol, por lo que la proximidad de una fuente de agua es vital. Sin embargo, estos lugares también atraen a depredadores más grandes. El tigre es 3 veces más masivo que el leopardo y no dudará en enfrentarse a los competidores. Afortunadamente, la pantera siempre tiene rutas de escape inaccesibles para animales tan pesados. Los lobos rojos actúan como una unidad, lo que puede ser un problema incluso para un tigre. Por lo tanto, un leopardo sorprendido solo tiene una forma de escapar. Afortunadamente, las garras de los cánidos no están diseñadas para trepar a los árboles, por lo que a pesar de los mejores esfuerzos del grupo, las cimas inaccesibles vuelven a ser la salvación de la pantera. Resulta que en Asia, el principal enemigo de los leopardos negros es el tigre. En África son las hienas y los leones. Mientras que el jaguar negro, que vive en América y tiene un cuerpo más poderoso, prácticamente no tiene enemigos naturales. Aquí es el depredador más alto y, al igual que sus vecinos moteados, se las arregla incluso con caimanes grandes. Aunque a veces el jaguar cae en el campo de visión de anacondas enormes, la situación opuesta también es cierta. Un depredador hambriento puede atacar incluso a un enemigo superior. Una serpiente gigante no tiene protección contra garras afiladas y poderosas mandíbulas con una increíble fuerza de mordida, por lo que la resistencia no tiene efecto. El valiente cazador no se retirará de su objetivo. Hay rumores de que no solo jaguares y leopardos son negros, pero no se encontraron pruebas documentales para docenas de testimonios orales, por lo que, por ahora, son solo rumores.
Así que una vez más la naturaleza ha demostrado que ser diferente de todos los demás no es en absoluto una sentencia, porque al perder algunas ventajas puedes ganar otras completamente nuevas, que pueden no solo ser la clave para la supervivencia, sino también contribuir a cambios en poblaciones enteras en el futuro. Si les gustó el episodio, apóyenlo con un like, un comentario, suscribiéndose y aprovechando el tiempo, nos vemos pronto.